El sábado 24 de mayo y como lo habíamos anunciado, se encuentra ya con nosotros el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo. Como ustedes saben, se ha presentado una moción de interpelación. En caso de ser aprobada, el ministro tendrá que acudir al Pleno del Congreso y responder un pliego interpelatorio. Ministro, le agradezco mucho su presencia aquí en la cabina. Muchas gracias por asistir. Mávila, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Encantado, a tus órdenes. A ver, empecemos. El gran reto del ministerio ahora es ofrecer una herramienta, un instrumento, es decir, una nueva ley MAPE, que le ponga partida de defunción a este reinfo fracasado, pero que al mismo tiempo garantice el respeto a la estabilidad jurídica, al Estado de Derecho y que finalmente permita la formalización y la depuración de aquellos ilegales que han querido pasar como informales, valiéndose justamente del reinfo. Grosso modo, ¿cuáles son las líneas de acción del ministerio? Mávila, suscribo totalmente tus palabras y tu mensaje. Solamente una pequeña aclaración. La nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal está en manos de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ellos tienen nuestro proyecto de ley desde noviembre del año pasado. Tienen 6 proyectos adicionales de distintos congresistas de distintas bancadas con distintos intereses y están trabajando arduamente en la acumulación de estos proyectos de ley. ¿Se refiere usted a la ley que entregó el ministro Mucho? Claro, me refiero a esa ley que no es la ley de Mucho. Es la ley, no, es que el entregó, proyecto de ley, claro. El que claro. entregó el ministro Mucho en su momento y bueno, consideraron que era muy tarde y finalmente fue censurado. Es el proyecto de ley del Ejecutivo. Eso es así. Esa es la palabra que nosotros pusimos en noviembre del 2024 en la bandeja de entrada de la Comisión de Energía y Minas para que haga su trabajo de acumulación con otros proyectos de ley que están ponderando y que están trabajando. Dicho esto, voy a tu pregunta. ¿Cuál es el proyecto que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas? En primer lugar, hemos emitido el Decreto Supremo 009-2025, Energía y Minas, donde reglamentamos la Ley 32213 del 27 de diciembre de 2024, donde se nos pide 3 cosas. La primera es poner en marcha un sistema interoperable. Para decirlo en fácil, poner en marcha la trazabilidad del oro. ¿Y qué es la trazabilidad del oro? Una cadena de custodia, donde cualquier minero a pequeña escala o de minería tradicional que desea hacer formalmente su actividad, tiene que estar dentro de esa cadena de custodia y tiene que reportar por lo menos 3 cosas, nada más. ¿De dónde sacó el oro? ¿Dónde lo procesó y a quién se lo vendió? Punto. Si estás dentro de esa cadena de custodia, eres formal. Y si no estás en esa cadena de custodia, porque no puedes decir de dónde lo obtienes, dónde haces tu extracción del mineral, no puedes o no quieres decir dónde, mucho menos a quién se lo vendes, estás fuera de la cadena de custodia y estás en un supuesto de ilegalidad gravísimo. Eso es. La otra cosa que la ley 32213 nos pide es competencias para la formalización. Esto es histórico. El Ministerio de Energía y Minas nunca ha tenido esa competencia. Algunos hablan de que recuperamos. No recuperamos nada. Nunca la hemos tenido. Recién esta ley 32213, por primera vez en la historia, le dice al Ministerio, y ¿sabes qué? Encárgate tú porque parece que los gobiernos regionales no avanzan. Eso les ha abierto un enfrentamiento con los gobiernos regionales. Aquí hemos leído un comunicado que dicen que se les está dejando de lado, que no se toma su opinión. ¿Esto es definitivo? No. ¿No hay retroceso? No. Es decir, los gobiernos regionales quedan fuera del tema del control de la minería informal e ilegal. Mávila, todos los peruanos tenemos derecho a dudar de las capacidades de las direcciones regionales de energía y minas para impulsar una formalización veraz y masiva a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tienen la competencia hace 8 años y tenemos 2.000 reinfos que pasaron de reinfo a formales. Es muy poco, no era lo que esperábamos los peruanos. Por lo tanto, tenemos el derecho a dudar, tenemos el derecho a decirlo. Y un momentito. Estamos hablando del proceso, estrictamente del proceso de formalización. De formalización. Otra cosa es el combate a la minería ilegal. Totalmente distinto, el combate de la minería ilegal. Y mira tú, empatás
se están dando las dos cosas de manera convergente. Qué interesante. En Patás el Estado, el gobierno se moviliza con su ejército para imponer el Estado de Derecho, el orden y la paz. Pero paralelamente el Ministerio y otras entidades públicas estamos poniendo 3 puestos de control para el control de la minería y estamos poniendo una oficina permanente para la formalización. Patás es el ejemplo, el piloto que activa todo Mávila, todo. Lo que pase en Patás se replica en todas partes del territorio nacional, el mismo modelo. El mismo modelo de Patás, cuando creíamos que Patás es, digamos, el fondo del asunto. Yo creo que es la situación más grave a nivel nacional y es cierto que se estaría replicando en otras partes, pero a ver, vamos por partes. Usted ha dicho que simplemente hay que decir de dónde se extrae el oro, ¿no? Dónde se procesa y a quién se lo vende. Hay quienes critican que hay una flexibilidad por parte del ministerio, ¿no? Que hay un relajo, digamos, en las condiciones. No estamos hablando únicamente de oro, ¿no? Pero, ok, concentrémonos en eso, ¿no? Porque en realidad, dicen, se han relajado los requisitos que se le pide a los mineros informales para convertirse ahora en formales. ¿Qué hay, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental? Que ese sería otro tema a incluir. Excelente pregunta, muchas gracias. No hay relajo ni flexibilidad. No hay nada de eso. Lo que hay es una voluntad del Ministerio de Energía y Minas y de este ministro por el diálogo. Tenemos que construir la paz. Y construir la paz significa dialogar insistentemente con los gobiernos regionales, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con los gremios de la pequeña minería, con PCM. Tenemos una oportunidad histórica, Mávila, para demostrarnos, los peruanos, de que somos capaces de construir paz y desarrollo mediante el diálogo. Ahora, ese diálogo, permita hacerle la repregunta, claro. Ese diálogo incluye reuniones como las que se han destacado en su despacho con sectores que no quieren la formalización y que quieren mantener este limbo. Mávila, tenemos que escuchar a todos. El Ministerio de Energía y Minas no puede tomar partido. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas es escuchar a todos y tener una propuesta y una reacción técnica que busque fundamentalmente 3 cosas: conservar la paz en los territorios, formalizar a la mayor cantidad posible en el marco de la ley de pequeños mineros y llevarlos a la formalidad, y en tercer lugar, lograr desarrollo. Por eso es que en Patás estamos creando. El jueves hemos estado con todos los... Cuando usted dice, a ver, no podemos tomar partido, quienes lo escuchan podrían decir, a ver, el gobierno tiene que tomar partido por la formalidad, por garantizarle a quienes hoy son los titulares de las concesiones mineras, a la gran minería y a la minería pequeña o artesanal, pero que ha cumplido con los requisitos, paz y tranquilidad para poder operar. ¿No? Tiene que garantizarle al país la recaudación que se pierde por la alta tasa de informalidad en el sector minero. Sí tiene que tomar partido. Sí. Usted diría que no. Mávila, a ver, me explico una muy buena repregunta. A lo que me refiero es a lo siguiente. El Ministerio de Energía y Minas es un órgano técnico y tiene que, digamos, formular un nuevo proceso de formalización de incentivos y no de trámites de una manera técnica. Cuando digo que debe tener cuidado de tomar partido es de no escorar a los sesgos, porque aquí hay sesgos políticos y hay sesgos de intereses económicos que son legítimos, no los discutimos, pero hay sesgos. Entonces, el ministerio no debe escorar ni a un lado ni a otro, debe mantener una postura técnica veloz, clara y objetiva en sus propósitos, que son formalizar a la mayor cantidad posible de mineros y de empresarios mineros de la pequeña minería y minería artesanal en la medida en que estén de acuerdo a los reglamentos y de acuerdo a las disposiciones vigentes. 1, 2, procurar sobre todas las cosas que estos diálogos y estos arreglos se den
para lograr y sostener la paz en los territorios. No queremos volver a situaciones donde la paz y el orden y el Estado de Derecho se ven vulnerados y desafiados. Y lo tercero, que es importantísimo, Mávila, permíteme 10 segundos más, necesitamos desarrollar los territorios mineros, donde está la mediana minería, la gran minería y donde está también la pequeña minería y minería artesanal de manera preferente. No son actividades de enclave. No son actividades ajenas al territorio. El Perú es un país megadiverso, rico. Hay muchas actividades en un mismo territorio. Todos se tienen que integrar y sumar a una visión de desarrollo. Por eso es que estamos formando la Mesa de Desarrollo en Patás, la Mesa de Desarrollo y Pacificación en Patás. Ya nos reunimos el jueves con las autoridades de la provincia de Patás y este próximo jueves estamos en Patás para la segunda sesión de trabajo. Hemos invitado a todos los ministerios, hemos invitado a las 4 empresas mineras que están activadas y haciendo labor minera en la provincia. Hemos invitado a todos para discutir el desarrollo territorial en paz y en el marco de la formalidad. Por eso le decía, tiene que tomar partido por eso, por un desarrollo que respete la ley. Y a eso vamos. Y cuando hablamos de informalidad, ¿por qué es importante finalmente que haya una manera de pasar a aquellos que tienen en efecto voluntad de ser formales, pero de manera rápida, efectiva y además que respeten y que no utilicen esto como un paraguas para realmente encubrir actividades ilegales? Por ejemplo, ¿qué hacer con los invasores por parte de los informales e ilegales a las concesiones regulares que vienen gestionando sus autorizaciones de operaciones mineras? Excelente pregunta, Mávila. Permíteme responderte. ¿Qué pasa con aquellos que son invadidos de pronto dentro de sus concesiones? Sufren esa invasión. Eso definitivamente ahuyenta la inversión privada y ya está ocurriendo. Off the record tenemos información de que hay grupos importantes de mucho capital invertido en el Perú que sin embargo están mirando o evaluando la posibilidad de decir, ok, el Perú no me garantiza trabajar tranquilo, me voy a otro lado. A ver, en el Perú yo garantizo como ministro de que no se van a alterar las condiciones por las cuales funciona la minería peruana en sus 3 estratos. Tenemos un régimen de concesiones que se debe respetar para la gran minería, para la mediana minería y también para la pequeña minería. Ahora bien, existen concesiones que son sumamente grandes y entonces el titular trabaja en un sector bajo un instrumento de gestión ambiental y el resto de la concesión no está trabajada. Y sin embargo tenemos pequeños empresarios de la minería y de la minería artesanal que están interesados en trabajar en esos otros lugares donde el titular no está trabajando. Bueno, pues con ellos tiene que haber un contrato de explotación. Ya, ahí estamos entrando a un punto clave. Ahí vamos llegando a un punto clave, porque aquí hemos conversado con el representante de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, CONFEMIN, con quien usted además se ha reunido en varias ocasiones, usted lo ha recibido. Con todos. Y él aquí nos decía, no llegamos a un acuerdo. Esto no tiene solución porque finalmente esto depende de un acuerdo económico entre el titular de la concesión y el minero que se encarga justamente de encontrar, digamos, esa beta a explorar luego por el titular de la concesión. Ese es un problema grave. ¿Cómo hacer para que se pongan de acuerdo y estos contratos formalicen esa relación? Gracias, Mávila. Tremenda pregunta. Ese es el meollo del asunto, como tú bien lo has dicho. Tenemos concesiones muy grandes donde los titulares van activando instrumentos de gestión ambiental para hacer su operación, pero el resto de la concesión está, digamos, la tienen, es suya, eso es legal, eso no está en revisión, pero no la están trabajando. Y existen pequeños mineros que quieren trabajar y tienen que alcanzar, eso es lo que esperamos, eso es lo que el Perú necesita. Claro, pero entre tanto no se llegue a ese acuerdo, lo que ocurre es que estos titulares de las concesiones denuncian que hay invasión, ¿no? Hay quienes ingresan a esas concesiones y se llevan el mineral. Es decir, a la falta de un acuerdo es una puerta abierta para esta minería ilegal de la que estamos hablando. La cantidad de toneladas de oro que se extrae y se exporta del Perú, oro ilegal. Esta es una puerta abierta para ello. ¿Cómo? Usted dice, se tienen que poner de acuerdo, es decir, no debe el Estado intervenir, entonces el problema se perpetúa. No.
No, Mávila, vamos a terminar la idea que es fundamental. Mira, en el marco de la ley, el diálogo, la negociación entre un titular de concesión y un pequeño minero interesado en trabajar ahí o que está trabajando ahí en virtud de un reinfo vigente, es un acuerdo entre partes privadas. Ojo, lo que pasa es decir, si yo voy a vender un departamento, bueno, yo negocio contigo, por ejemplo, y cerramos el acuerdo en los términos que convengamos. Es un acuerdo entre privados. Lo que pasa que en este caso es una situación especial, porque si no se llega a un acuerdo hay externalidades negativas. Por eso, la propuesta del Ministerio en este tema es que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, participe de esta negociación entre los titulares y los reinfos vigentes que están trabajando en estas concesiones que no están activadas porque no tienen un IGAFON, no tienen un instrumento de gestión ambiental. Entonces sí hay una participación del gobierno. Debería haber una participación. Interesante, porque entonces no se deja todo, no es un acuerdo de privados, no se ponen de acuerdo, por lo tanto yo aquí no entro. De ninguna manera. Es interesante lo que usted ha dicho. Permítame, por favor, ir a una breve pausa para regresar y abordar ese tema y también la situación concreta en Patás, luego de que se declarara finalmente el estado de emergencia o estado de sitio en esta provincia, y también analizar qué va a pasar y si ustedes tienen ya a la mano cifras que puedan dar cuenta de cuántos reinfos van a ser anulados finalmente al cabo de la depuración, que es una data importante. Por supuesto. Y creo yo que el público está ansioso por conocer. Vamos a la pausa, 9. Son que las 9:40 de la mañana y continuamos conversando con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo. Nos habíamos quedado en una pregunta importante, porque uno de los puntos que saltó durante una entrevista con el representante de Confemín aquí, en la cabina de RPP, tenía que ver con estos contratos a los que finalmente no se podía arribar porque no había un acuerdo entre los titulares de las concesiones mineras y aquellos mineros que explotan determinadas zonas donde todavía el titular no ha llegado, de pronto para abrir paso o descubrir, digamos, la potencialidad de determinado sector. Si no se ha llegado en tanto tiempo a suscribir estos acuerdos, como advirtió el propio representante de Confemín aquí, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál sería la participación del gobierno que podría cambiar la historia y permitir que finalmente esos acuerdos se suscriban? Mira, ¿qué te parece si el gobierno participa en ese diálogo como un garante del diálogo? No interviene directamente en el diálogo porque es un diálogo entre privados, pero es un garante del diálogo, está presente y trata de facilitarlo. ¿Cómo hacemos? Hay un problema económico. Confemín decía que aquí el problema es básicamente económico, en establecer cuánto va para ese minero artesanal y cuánto para el titular de la concesión. Mira, si tú haces un sondeo de mercado, porque este es un mercado bien sui generis, ¿no? Pero si haces un sondeo de mercado, más o menos la regalía que se está estableciendo entre titulares de concesión y pequeños empresarios mineros es de 4.5%, más o menos. Esa es la regalía. Entonces, dicho esto, eso puede cambiar un poco, ya es un trato entre ellos, de repente un poco más, un poco menos, no lo sé. Pero yo propongo la intervención del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas en estos diálogos, primero, como un garante del diálogo. Es decir, señores, cuando nos reunimos, tal día, tal hora, en tal lugar, perfecto, ahí estamos los tres. Estando ya en ese diálogo, tratar de, siguiendo un formato claramente establecido, tratar de facilitar el diálogo. Y después lo reportamos, Mávila, lo reportamos. Pero eso no soluciona el problema, ¿se da cuenta? Sigue el problema porque de pronto el acuerdo no llega nunca. Y entonces, ¿quién se impone al final? Además, en una coyuntura que lo conversábamos durante la pausa, en la que la rentabilidad en este momento del oro es altísima. Por lo tanto, hay un enorme apetito y una enorme plusvalía que nadie va a querer ceder, por lo menos en el contexto actual. Pero ¿qué debe imponerse al final si no hay diálogo? ¿El titular de la concesión o la actividad artesanal? Vamos a ponerlo así. Mira, nosotros apostamos por el diálogo, apostamos de que mientras no haya diálogo y hay conflicto, no hay plusvalía, ni hay plusvalor, ni hay rentabilidad. Entonces, nosotros apelamos a eso.
Es decir, queremos seguir en la confrontación, queremos seguir en la violencia, queremos seguir en la ocupación forzosa de una titularidad y en un supuesto de ilegalidad gravísimo. ¿Queremos estar así? ¿Tú quieres estar invadido y tú quieres estar perseguido? ¿Eso es lo que quieren? Sigan pues adelante, tú invadido y tú perseguido. ¿Dónde está la plusvalía? ¿Dónde está la rentabilidad? No hay. Lo que hay es un conflicto. Yo creo que lo van a entender. Yo creo que el mensaje se puede entender. Bueno, es digamos, una esperanza suya, pero la realidad dice otra cosa. Dice que en efecto puede no llegarse al diálogo y que además esto puede ser de alguna manera aliciente para que otros mineros en la misma situación intervengan, ¿no? Ese es el problema hoy por hoy. Ahora, ¿cuándo se van a conocer los ajustes que se harán al reglamento en que usted ha anunciado? Mávila, no pasemos tan rápida, tu última intervención es importante. Hay titulares de concesiones y tienen un derecho. ¿El Estado va a garantizar pero por supuesto, ese derecho pero por supuesto, de los titulares de las concesiones? Se tiene que garantizar. Por encima de los acuerdos. No es ni por encima ni por abajo, es que hay titulares de concesiones conforme a ley. Eso se tiene que respetar. Eso me queda claro. Lo que tenemos que... Eso significa que el Estado, por ejemplo, le garantizaría a esos titulares que de no llegar a un acuerdo se desaloja esa actividad. Tenemos que reformular el diálogo. No quiero llegar todavía a lanzar algo que desborda mis competencias. Lo que tú estás diciendo ya tiene que ver con justicia, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con muchos ministerios. No puedo llegar hasta ahí, pero sí te puedo decir que en lo que compete y respecta al Ministerio de Energía y Minas, nosotros nos queremos comprometer en un diálogo donde seamos los garantes de ese diálogo, donde ayudemos a flexibilizar ese diálogo, a acercar a las partes para que salgan de la situación actual, concesión invadida y personas ilegales que intervienen en los territorios o reinfos vigentes que no tienen solución y no pueden acabarse, formalizar. No nos queda mucho tiempo, por eso le pido respuestas cortas para preguntas puntuales. El tema de los cambios. Mira, nosotros hemos anunciado 3 cambios. Los estamos evaluando y los tenemos que resolver la próxima semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo se conocerán? La próxima semana. Claro que sí. A ver, y con eso pasamos a un tema creo que es crítico y fundamental. El primer cambio es que estamos evaluando derogar el artículo 10 del reglamento, donde dejaríamos sin efecto la posibilidad de pactar nada con los gobiernos regionales y dejarlos completamente fuera. Eso está claro. Eso lo estamos evaluando, porque los gobiernos regionales se reúnen en plenario el martes y probablemente quieran dialogar con este ministro y decirle, oye, un momentito, te proponemos eso. Pero usted empezó la entrevista garantizando que no, que ya está claro que los gobiernos regionales no pueden, han demostrado ineficiencia para poder ayudar y promover la formalización. Sí, Mávila, pero tenemos que escucharlos. Si quieren dialogar, si quieren conversar y si quieren proponer, tenemos que escucharlos. Yo sé que estamos corriendo contra el tiempo, por eso es que le pido. El tema de la sucesión, descartado. El tema de la sucesión, vamos a... El reinfo hereditario. A ver, no. Vamos a precisar, eso lo estamos evaluando, vamos a precisar en esa disposición complementaria modificatoria, vamos a precisar que lo que estamos hablando es que cualquier cosa, cualquier derecho a seguir con un proceso de formalización termina cuando termina el reinfo. Eso lo vamos a precisar explícitamente. Correcto. El tercero, rápidamente, por favor. Tercero es que se ha hablado y se ha hablado bien, decir, oye, ¿y la trazabilidad la estás haciendo tú solo? ¿Con quién la estás haciendo? Estamos formando un grupo de trabajo multisectorial con SUCAMEC, con SUNAT, con el Ministerio del Interior y con nosotros para dar garantías de que estamos trabajando la trazabilidad. Una palabra nada más sobre Patás. La actividad formal, ¿cuándo empieza nuevamente? ¿Cuándo pueden retomar sus actividades? El Comando Unificado ha indicado que 30 días, que ya están corriendo, ya han pasado 10 o más, que durante los primeros 30 días hay, digamos, inamovilidad para el transporte de cualquier tipo de mineral y de cualquier tipo de insumo para la minería. Yo pienso que a partir del segundo mes de intervención se van a ir restableciendo las condiciones de normalidad. La población de Patás está colaborando, el toque de queda se está dando como está previsto, sin ningún conflicto, felizmente. Y yo creo de que eso se va a ir
ya regularizando y normalizando en el segundo mes de la intervención. El primer mes es relajar al paciente para poder intervenir, limpiar de bandas criminales y limpiar de actividad ilegal. De acuerdo, y en el ministro. segundo mes restablecemos. Ahora sí nos ganó el tiempo, lo tengo que despedir, pero comprometido queda para que nos siga contando, por favor, cómo avanzan estas buenas intenciones que tiene desde el ministerio. Suerte, el problema es realmente complejo, pero estaremos en contacto. Claro que Muchas sí, gracias. Mávila. Apostamos por el diálogo entre todas las partes para cerrar este tema. Es un momento histórico, Mávila. Te agradezco la entrevista, a tus órdenes para un segundo momento o un tercer momento si lo consideran necesario. Apostamos por el diálogo. Estamos en un momento histórico donde estamos construyendo, Mávila, una minería y no tres confrontadas. Una sola y poderosa minería peruana. Una, no tres. Gracias. 9:49 ha sido el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo.